Buen día, estimados colegas. Yo les voy a presentar mi trabajo en un póster con el nombre de Cálculo de las propiedades efectivas elásticas usando un enfoque semianalítico tridimensional para nanocompuestos transversalmente isotrópicos. En este trabajo, una servidora, la doctora Mónica Tapia, y el profesor José Antonio Otero hemos desarrollado una propuesta para calcular estas propiedades de nanomateriales en 3 dimensiones. Vamos con un poquito del abstract. Tenemos que la combinación del modelo de homogeneización asintótica con el método de elemento finito se ha denominado como método de elemento finito semianalítico o SAFEM 3D por sus siglas en inglés. Se estudia de manera semianalítica materiales reforzados con nanoinclusiones de diferentes formas geométricas. Esto con el objetivo de calcular sus propiedades elásticas efectivas. Se estudia el efecto de diferentes orientaciones de las nanoinclusiones en los coeficientes efectivos para dos casos: fibras alineadas, que se definen aquí como orientadas en una sola dirección, y fibras aleatorias, orientadas en diferentes direcciones respecto al marco espacial de la celda. Se comparan estos resultados obtenidos con SAFEM 3D con otras publicaciones científicas. Como una pequeña introducción, aquí vamos a usar lo que conocemos como nanotubos de carbono de pared sencilla o de una sola pared, y por sus siglas en inglés SWNT, como compuestos embebidos en una matriz polimérica. Actualmente se diseña este tipo de materiales con expectativas de alto rendimiento o alta resistencia para ciertos aspectos mecánicos, térmicos y para unas tantas otras aplicaciones. Las técnicas de homogenización han sido siempre unas herramientas muy poderosas para llevar a cabo la relación y cálculo de las propiedades de estos materiales en esta relación estructura-propiedad. Aquí vamos a emplear el método de SAFEM 3D para cálculo de estas propiedades efectivas. Vamos a comenzar con el establecimiento del problema. Tenemos un medio heterogéneo ocupando un volumen perteneciente a un sistema espacial en 3 dimensiones con condiciones de frontera. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener dos materiales dentro de un compuesto. Los dos materiales van a ser los que componen a la inclusión, sus propiedades de la inclusión, y aparte las propiedades de la matriz en la que esté embebida. Entonces aquí estamos viendo los dos tipos de casos que vamos a estudiar. Por el lado izquierdo estamos viendo este tipo de inclusiones con esta geometría para 4 casos diferentes, es decir, para geometrías en forma de disco, para geometrías en forma de esfera, de elipsoide y de nanotubo de carbono, que estamos viendo aquí, que es un cilindrito hueco. Vamos a estudiar el aspecto en el que están alineadas, que son todos los casos que tenemos en la columna del lado izquierdo. Vamos a tomar lo que es su celda unitaria representativa de ese medio, y del lado derecho estamos viendo cómo ese mismo medio está girando de manera aleatoria ese tipo, todas las inclusiones que lo componen. Entonces, esa aleatoriedad se va a medir bajo el supuesto de que está cambiando su orientación. Entonces, aquí lo que estamos representando es un medio periódico y sobre este se hace el planteamiento del problema. Ahora, desde el punto de vista de la teoría de elasticidad para un problema estático, tenemos la segunda ley de Newton, que se expresa en la teoría de elasticidad como la derivada de sigma y j con respecto a las x. J igual a 0 en el dominio donde sigma representa el esfuerzo. Estas relaciones son las ecuaciones constitutivas que expresan la relación entre el esfuerzo y la deformación a partir del tensor elástico. Esto depende de las coordenadas, donde epsilon KL expresa las relaciones de Cauchy. Se tienen las condiciones de continuidad de la interfase considerando el contacto perfecto entre la inclusión y la matriz, es decir, no hay deslizamientos. En la celda hay condiciones de periodicidad, como vimos en la parte de arriba. Bajo este planteamiento, lo que hace el método de homogenización asintótica es proponer un desarrollo asintótico a doble escala para los desplazamientos. ¿En dónde podemos ver esto? De este lado. Aquí vamos a ver cómo la propuesta de solución, aquí está,
al incluir esta propuesta en el planteamiento del problema, después de un trabajo algebraico, podemos llegar a lo que se conocen como los problemas locales sobre la celda periódica. Aquí estamos expresando esta ecuación diferencial donde los tau son los pseudoesfuerzos que se expresan de esta manera. Como pueden ver, este ya sería el planteamiento sobre una celda periódica. Por lo tanto, en este desarrollo asintótico a dos escalas, la escala global X y la escala local Y, va sobre la celda periódica. Pero por eso este planteamiento del problema que nos queda son los problemas locales, que son planteamientos sobre la celda periódica y sobre la variable rápida. Es decir, X y Y. X la global, Y la local. Ahora, y bueno, aquí estamos expresando cómo se calculan los coeficientes efectivos a través de un operador promedio sobre todo el volumen. Por lo tanto, como pueden ver, para resolver los coeficientes efectivos necesitamos los tau sub i j, pero los tau sub i j los vamos a obtener resolviendo los problemas locales. Por lo tanto, este es el proceder. Resolvemos los problemas locales sobre la celda periódica y después con eso podemos calcular los coeficientes efectivos que van a caracterizar a este medio homogeneizado del problema. Vamos a ver las celditas para tomar en cuenta aquí un aspecto importante para llevar a cabo este cálculo. Para este cálculo vamos a considerar que las celdas son simétricas. Aquí tenemos las celdas unitarias. Quiere decir que las constantes elásticas que caracterizan mi compuesto van a ser funciones pares con respecto a la variable local, que aquí es Y1, Y2 y Y3. De tal manera que para cada celda simétrica podemos transformar los problemas locales sobre la celda periódica completa a un problema sobre un octavo de la celda. Usando esas simetrías de los coeficientes elásticos se pueden demostrar simetrías para los desplazamientos. Regresamos a nuestra ecuación representativa de los problemas locales que están en la coordenada local, que es Y. En este caso, las n que están aquí, que son los pseudo desplazamientos, para los tau, los pseudo esfuerzos se pueden encontrar y por lo tanto podemos hacer un cambio de variable. Entonces el problema sobre la celda completa periódica se transforma en un problema sobre un octavo de la celda. ¿Por qué se hace esto? Porque estamos reduciendo el tiempo de cálculo de una celda completa a un octavo de la celda. Y finalmente, los coeficientes efectivos que calculamos en un octavo de la celda se multiplican por 8 para obtener el coeficiente efectivo real del medio completo. Ahora, esta es la parte semianalítica que vamos a considerar aquí. ¿Por qué? Porque tenemos ecuaciones que probablemente seguramente necesiten ese tratamiento. ¿Cómo se hace la implementación del elemento finito? Partimos de la expresión de la energía potencial para un medio elástico y se busca solamente el aporte de la energía potencial elástica. Como es un problema en 3D, entonces se tiene el aporte de 3 grados de libertad, es decir, que tiene desplazamiento en Y1, Y2 y Y3, que son las coordenadas que estamos manejando aquí. Ahora se puede calcular lo que es el sigma y la deformación de cada elemento. El trabajo entonces se reduce a sumar todos esos aportes de la matriz de rigidez de cada elemento para obtener una matriz global. Se calculan los desplazamientos y con eso finalmente se puede calcular los coeficientes efectivos de cada uno de los elementos. Ya después se suma todo el aporte de los coeficientes elásticos de cada elemento y entonces se obtiene el coeficiente efectivo total del compuesto. Con esta implementación del elemento finito comenzamos a generar sobre esas celdas de diferentes geometrías nuestros cálculos de propiedades efectivas del coeficiente elástico. Aquí vamos a ver el estudio de un nanocompuesto de dos fases. Vamos a ver que los materiales son grafito para la inclusión y epoxi para la matriz en función de la fracción volumétrica, es decir, se van a ir colocando dentro de la matriz una mayor cantidad de las nanoinclusiones. Por ejemplo, estos cálculos son para diferentes alfas. ¿Quién es alfa? Alfa es la razón de aspecto. Vamos a tener diferente color para cada alfa. ¿Y qué significa el MT? El MT es aquí el método de Mori-Tanaka con el que vamos a comparar el método de SAFEM 3D. Para diferentes alfas, alfa de 0.5 son los disquitos que vimos en las geometrías, que son los de color azul.
para los alfa igual a 1 van a ser las geometrías esféricas, que aquí están representadas con el color rojo. Con el alfa igual a 2 va a ser los elipsoides, que están aquí representados con color negrito. Entonces estamos viendo aquí que para esta propiedad del módulo de Young longitudinal, estamos viendo que los aportes de los discos están un poquito más alejados de las comparaciones que podemos hacer, es decir, azul con azul, están un poquito separadas. Para los dos métodos, AFEM 3D y Moritanaka. Para los que son los rojitos, que son esferas, estamos viendo que rojito con rojito están juntos y negrito con negrito están juntos. Es decir, esferas y elipsoides están juntos. Entonces, en las otras propiedades estamos viendo que tanto para esferas como para elipsoides tienen una muy buena aproximación entre la comparación en los dos métodos. Las que vemos que se separan un poquito son las líneas azules para este módulo de Young en la dirección 2,2. Y para los otros estamos viendo que hay una muy buena aproximación. Nos vamos con el siguiente gráfico. En este gráfico, la referencia es Odegaard et al., que se calcula el módulo de Young longitudinal para un compuesto con nanotubos de carbono, también con una matriz de polímero, para una fracción volumétrica de 1%. Aquí lo que va a cambiar es la longitud del nanotubo, que como vemos es una pequeña relación de qué tan largo puede estar el nanotubo dentro de este medio compuesto. Estamos viendo los comparativos, que son aproximaciones muy precisas. Es decir, es una muy buena aproximación. Ahora vamos con otro comparativo. Este es el autor Ashafari. Y aquí los casos previos eran inclusiones alineadas, es decir, todas están en una dirección, como vimos en la columnita del lado derecho del material, todas las fibritas están orientadas en una sola dirección. En este caso, con este autor se ha implementado dos casos, el de totalmente alineadas y totalmente aleatorias. Aquí no se maneja en esta teoría de la aportación de la publicación como un factor que me diga qué tanto de aleatoriedad, sino que se ha colocado, digamos, experimentalmente, numéricamente en esa publicación de Ashafari. Ahora, el comparativo de SAFEM 3D para alineado es las líneas de arriba, es la rojita SAFEM 3D y es la azul. Para Ashafari estamos viendo una muy buena aproximación. Y totalmente aleatorio es la curvita de abajo. Igual la azul es para el autor Ashrarafi y el rojito es para SAFEM 3D. Aquí tenemos las inclusiones de nanotubos de carbono de SW y el nanocompuesto un polímero al 1%. Ahora ya estamos viendo aquí que están los dos casos, el totalmente alineado y totalmente aleatorio. ¿Cómo funcionó esto? Lo que funcionó aquí fue que entonces ya se puede identificar que va a haber un grado de aleatoriedad entre las fibras. Entonces, ¿qué se puede obtener a partir de eso? Bueno, bajo el estudio de qué tanta aleatoriedad pueden tener mis fibras, es comienzo con las alineadas, que son las líneas que comienzan en el gráfico que están aquí arriba. Para SAFEM 3D tenemos el anaranjadito. Esto ya es totalmente SAFEM 3D, trabajando con el mismo compuesto, las nanoinclusiones SWNTE y la matriz polimérica. Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? Aquí ya estamos poniendo un marco de referencia de toda esta gama de aleatoriedad para las fibras. En principio, tenemos la parte alineada, que son estas rojitas de aquí arriba, que es como los valores del módulo de Young longitudinal más altos. Y conforme vamos cambiando esta orientación de las fibras, como vimos en el primer cuadrito, estamos viendo que para un cambio de orientación de 10 grados, es decir, las fibritas se van a inclinar 10 grados, tenemos el azulito. Entonces disminuye un poquito el módulo de Young. Pero si empezamos a mover más y más esta orientación de la fibra, por ejemplo, 15 grados, 20 grados, 25, y así consecutivamente hasta llegar hasta 30 grados, el negrito representa aquí, cerca de la línea rojita, una aleatoriedad de 30 grados. Estamos viendo que el módulo de Young va a disminuir mientras que la orientación de estas fibras
va a ir aumentando. Es decir, va a ser totalmente desorientada una de otra con respecto al sistema espacial en el que está la celda. Ahora, el de máximo aleatoriedad es el que está en totalmente rojito. Aquí, en el caso del gráfico anterior, habíamos visto que correspondía a 35 grados. Ahora, también se compararon con resultados experimentales. La curva azul con los triangulitos, esta que tenemos aquí, es el resultado experimental. Las líneas que están aquí arriba, que se le conoce como bigotes, son el error en el gráfico. Entonces, estas comparaciones experimentales con las mediciones experimentales reportan que están construyendo un compuesto aleatorio con nanohilos o nanocables de carbono. ¿Qué estamos mostrando aquí? Estamos mostrando cómo el modelo de SAFEM, a partir de la primera línea con alineado, y después empezamos a cambiar el ángulo de 10 hasta 20, hasta que llegamos a 35, que es totalmente aleatorio. Se puede ver que el caso aleatorio, que es el último en color azul claro para 1 y hasta 3 en contenido de peso de estos nanocables, se encuentran dentro de los errores experimentales. Por lo tanto, el resultado está pues, muy bien en comparación con el método SAFEM que se ha implementado. Salvo para el último caso, para el caso de 5 de contenido de peso, en este caso se puede ver que el error es muchísimo mayor. Esto está dentro, y estos pues, valores que se calcularon con SAFEM 13 pues caen también dentro de ese error para el más inclinado. Por supuesto, aquí no tiene sentido físico una caída muy abrupta de esta propiedad. Lo que explica el experimento es que es consecuencia de la formación de aglomeraciones de los nanocables. Ahora, pues bueno, ya vimos todos los comparativos que son muy ilustrativos con respecto al método SAFEM y otros comparativos de publicaciones. Tenemos como conclusiones, se emplea un enfoque tridimensional semianalítico SAFEM 3D usando una combinación del método de homogeneización asintótica y el método de elemento finito. Basados en estos resultados numéricos, se debe señalar que los materiales reforzados con nanotubos de carbono en configuración alineada tienen el valor más alto en la propiedad del módulo de ion longitudinal, comparado con los nanotubos en configuración aleatoria. Los resultados tienen una excelente precisión en comparación con los valores experimentales para nanocables de carbono, que fue el último gráfico que analizamos. El enfoque de SAFEM 3D es un campo muy amplio de diseño de materiales nanocompuestos. Y aquí hemos demostrado que se puede aplicar a diversos tipos de geometrías de las inclusiones para cualquier tipo de material, incluyendo polímeros, metales, considerando también nanocompuestos isotrópicos y transversalmente isotrópicos en 3 dimensiones, en configuraciones alineadas y un intervalo muy amplio de configuración de aleatoriedad, como vimos también en el gráfico de la gama de diferentes orientaciones de esta inclusión. Bueno, agradezco mucho su atención y los dejo con las referencias, algunas de este trabajo. Este trabajo también está publicado. Muchísimas gracias.